Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos ya a un episodio más de A Una Voz Podcast. Tus episodios favoritos, tus episodios que vienen a transformarte, literalmente. Así que yo ya te invito ya a que empieces a compartir, a dar me gusta, a preparar tus notas, porque este episodio viene a transformar tu mentalidad en el sentido de los procesos. Yo creo que es fundamental que nosotros entendamos lo que es vivir en un proceso y las recompensas que vienen después de un proceso. Así que yo te animo ya a que te conectes con nosotros y ya incluso dando ya la bienvenida a un invitado muy especial, un invitado que nos viene a impartir juntamente conmigo este tema. Te doy la bienvenida, Miguel González, ¿cómo estás? Buenas noches. Para mí es un placer estar acá. Un placer. Gracias por la invitación, Manu. Y estoy muy feliz de poder compartir primeramente con ustedes y compartir contigo, ¿verdad? Lo que es mi experiencia, lo que fue el proceso de mi vida, ¿verdad? Sí. Y nada, simplemente agradecerte también por la invitación. Para nosotros es un privilegiazo recibirte, Miguel, porque como yo siempre digo, las personas que vienen a estar acá son porque una de dos, o Dios les trajo o Dios les trajo, no hay otra. Dios les Sí. trajo, Dios les trajo. Así que podemos dar inicio al tema procesos. Yo creo que los procesos número uno no se terminan hasta el día en que Cristo venga. Es decir, nosotros siempre vivimos una vida en procesos, ya desde el nacimiento, en la adolescencia, en la vida adulta, en el matrimonio, en el noviazgo, incluso podemos decir. Y no solamente vivir una vida de procesos, sino también saber distinguir lo que es vivir un proceso y un desierto. Porque hay gente que muchas veces, mira, capaz le faltaba una oración nomás para habilitar su bendición, para pasar ya al siguiente nivel, pero creyó que seguía en un desierto. Yo creo que hay que saber distinguir esa diferencia porque el proceso del desierto también viene, como habíamos mencionado anteriormente, viene por causa de una rebeldía. Así es. En realidad, hay dos tipos de procesos, ¿verdad? Uno malo y uno bueno, ¿verdad? Sí, Pero si vos te vas, por ejemplo, al significado del proceso, según la Real Academia, digamos, los diccionarios hablando fue sí, mal, dice que es un conjunto de circunstancias y en otra parte dice que es, ¿cómo se dice? Un procesamiento de sí, algo y dice al final que trae una transformación. ¿Y sabe a qué me viene a la mente, mano, cuando hablamos de procesamiento? ¿Viste cuando vos te vas a la carnicería sí, y pedís una carne, pero querés que te muelan esa carne? sí, ¿Entendés? Entonces tiene que pasar por una máquina o puede ser un molino, ¿verdad? En sí, mi época era ese molino donde tira la carne para hacer la empanada sí, y sale, ¿verdad? Lo que sería la carne molida, ¿verdad? sí, Pero imagínate ese proceso en el cual la carne entra al molino y ese metal le tritura. Imagínate, le despedaza. O sí. sea, primero es entero y entra y le despedaza y sale algo tierno, algo blando, algo que podés separar Y algo rico. y algo rico, ¿verdad? ¿Entendés? O sea, imagínate, ese es, esa es toda nuestra vida. O Sí, sea, nosotros seamos hijos de Dios o no hijos de Dios. Vamos a pasar por esa tritura ahora, vamos a pasar por ese molino. Ahora el tema es, ¿cómo vamos a pasar? ¿Vamos a pasar bien o vamos a pasar mal? Y me viene esta frase a la mente que dice, ¿qué noticia querés saber primero? ¿La buena o o la la mala. mala? ¿Y por qué no empezamos primero por la mala, verdad? Sí, Los procesos malos. ¿Cuáles son los procesos malos? Son esos procesos en los cuales tomamos nuestras decisiones, uno apresuradamente, tomamos nuestras decisiones sin consultar a Dios o a veces sin conocer a Dios y tomamos nuestras decisiones eh, creyendo que tenemos eh, la razón, creyendo que lo que nosotros estamos haciendo es lo correcto y no vemos el panorama, no ujú, analizamos el tema en, en cualquier caso, por ejemplo,
una persona que está en un trabajo y se cansa del trabajo porque no le salen las cosas, porque está pasando un momento difícil. En mi caso, por ejemplo, yo soy vendedor. Sí. Y en mi caso, por ejemplo, llega un mes donde es duro, ya no estoy vendiendo, ya va a terminar el mes, no estoy vendiendo. ¿Sabes qué digo? No, este no es mi lugar. Voy a salir de acá. Y verdaderamente ese mes nada más te estaba preparando para un mes mejor, Wow. donde podrías reventar y ser el mejor vendedor ese mes. Pero a veces decidimos no mirar verdaderamente el entorno y mirar el panorama y decir, no voy a aguantar, a ver qué pasa. Y pasó en la vida de alguien. Pasó en la vida del hijo pródigo. Jesús habla del hijo pródigo. Pasó en su vida. Él, por ejemplo, tenía todo, porque la Biblia habla, pero no especifica, pero habla y se puede entender de que era una familia rica, una familia con muchos bienes, y de que el hijo menor decide decirle a su papá, ¿sabes qué? Dame todo lo que es mío. Sí. Yo ya creo que ya tengo el conocimiento y ya entiendo y ya puedo valerme por mí mismo. Yo quiero vivir mi vida. En su Sí. opinión, en su raciocinio, decide él salir de su casa. Una mala decisión le lleva a algo. Y esa mala decisión, ¿a qué le llevó a él? Le llevó a que malgaste su dinero, no cuide sus finanzas, derroche. Y me pongo a imaginar nomás, imagínate que él agarra y sale, ¿verdad? Sí. Supongámosle en esta época, en nuestro tiempo, sale el hijo pródigo, derrocha y se le empieza a juntar la gente. Ujú. Che, vamos pues a ir a farrear, vamos pues a hacer esto, vamos pues a tal cosa. Y la gente se le acercaba seguro porque él tenía dinero, tenía bienes, tenía, digámosles, entre comillas, poder. Ujú. Pero en realidad todo era falso. En realidad lo que él estaba haciendo era de estar en un nivel alto a bajar escalones y a caer. Y dice una frase que mientras más alto estamos y de ahí caemos, la caída es más dura y golpea más fuerte. Yo creo que había un dicho, creo yo que había un dicho que habíamos mencionado en un episodio anterior sobre finanzas, donde decía que, dijo esto el diácono Arturo diciendo, era tan rico que era pobre. Es decir, yo creo que el hijo pródigo era tal cual en ese sentido, que era, tenía todo, pero era pobre. ¿Por qué? Porque yo pongo a pensarme, ¿verdad? En el hecho de que, el hecho de despilfarrar ese dinero que él tenía, es decir, adelantó su herencia. Él se consideraba ya que era digno para tener ese control de todo ese dinero. Y algo que a mí me, como que en un sentido me conmueve y me pone muy sensible el hecho de decir, ver que hoy en día somos tan ignorantes, somos tan muchas veces tan incluso, digámosle, rebeldes en un sentido, de que Dios es tan bueno, de que nos mima, nos tiene nos tiene guardado así como una familia le cuida tanto a su hijo, le sobreprotege, le da de todo, le da de comer, le mantiene, le hace estudiar de lo mejor, le mete en las mejores universidades. Y llega un punto que por causa de no conocer el mundo muchas veces, no aprovechamos y no disfrutamos de lo que Dios nos está dando ciertos privilegios. Y ver la acción de ese padre con su hijo es como si fuera Dios, mira, te voy a dar todo lo que te corresponde, porque por rebelde no estás valorando. Entonces vas a irte y vas a ver que realmente decir, realmente yo vivía bien en la casa de mi padre. Yo comía bien, me vestía bien, tenía de todo, no me faltaba nada. Y ahí ese punto yo creo que nos ponemos a pensar y digo, realmente
muchas veces de tantas bendiciones que Dios nos da, yo creo que somos tan ignorantes en ese sentido, no valorar lo que nuestro Padre nos está dando. Y hay ciertos momentos en que realmente Dios permite que pasemos ciertos desiertos para realmente empezar a valorarlo, no en el sentido material, valorar lo que realmente, de lo que Dios nos estaba guardando, Ujú. de ciertas enfermedades. Porque mira, si vemos la palabra nos dice, ¿verdad?, de que estamos en los tiempos donde el diablo hace lo que le da la gana, lo que quiere, en la familia, en el matrimonio, en la casa, en la amistad, en un noviazgo, incluso en la iglesia hace lo que quiere. Incluso ya menciona y te dice, mira, el diablo es el príncipe de este mundo. Él hace lo que quiere. Muchas veces por estar guardados bajo la gracia de Dios, nosotros como que se nos deja pasar. Es decir, ah, Dios me bendijo una vez más. Contabas en el momento capaz de ser una bendición, ¿verdad? Pero después como que te adecuas a esa situación. Y yo creo que hay que tratar muchas veces accionar como el hijo pródigo accionó, adelantando la historia en que él pide perdón. Él no pidió perdón solamente a su padre, sino también pidió perdón al cielo. Es decir, si nosotros condicionamos el hecho de pedir perdón solamente a Dios, no se te va a habilitar una bendición. Y viceversa. Es decir, cuando pedimos perdón tanto a Dios como a la persona con quien hemos fallado, hay una etapa donde se habilita un nuevo proceso, un nuevo comienzo, pero una etapa donde por raíz de tu arrepentimiento. Yo creo que eso es muy crucial que nosotros entendamos también. Así es. ¿Sabes qué? Me hizo ruido dos cosas. La primera es que dijiste algo que crucial, ¿verdad? Que el Padre le dio, le permitió. Dios es con nosotros así. Sí, Dice que la palabra que Él nos dio, libra del río, ¿verdad? De tomar las decisiones. Él tomó una mala decisión. Y sí, el Padre le dijo, bueno, yo te voy a dar. Y como vos decís, anda, anda a saber si te das cuenta y valoras todo lo que acá tenés en este lugar. sí. Y ahí se aplica algo que a mí me habían enseñado en este proceso que yo tuve de salir de la adicción. Se llama amor consecuente. ¿Qué es Sí. el amor consecuente? Imagínate, el padre, ese padre le amaba al hijo pródigo, le amaba a su hijo menor. Y le dijo, bueno, yo te amo, pero te suelto. Dios es misericordioso, Dios es amor, pero cuando tomamos malas decisiones, Él a veces también se aleja de nosotros. Él a Así veces es. también nos dice, yo te amo, pero a veces tengo que sacar mi mano para que vos entiendas. La realidad. Sí, así mismo es. Y como dijiste, lo primero que Él hizo fue reconocer al cielo, he pecado contra el cielo y contra ti, dijo. Pero imagínate que llegó al punto de que perdió todo, Ujú. de que perdió todo y llegó al punto donde pidió trabajo para dar de comer a unos cerdos. Deseó comer la comida de esos cerdos, pero ni aún así le dieron. Imagínate a qué nivel de miseria te lleva un Híjole. proceso malo. O sea, como te dije, de estar acá arriba, vas bajando con tus malas decisiones, por tu soberbia, por el orgullo y por ser negligente, porque él lo que fue una persona negligente. Ujú. Va bajando, ¿hasta qué punto baja? Al punto de vivir una vida de miseria, al punto de dormir donde dormían los mismos cerdos. Y el vivir una vida de miseria es una Sí, condición también, sí, porque hay gente que tiene esa mentalidad de pobre, una mentalidad de no poder progresar, porque hay gente que apenas recibe dinero en su mano y al instante se le va. ¿Verdad? Vas a su situación otra vez. sí, y es eso, ¿verdad? Y por eso te digo, esas son las malas decisiones que nosotros tomamos y a veces llegamos a tomar, a mí me pasó, Sí. yo en mi proceso malo, lo que hacía era, llegaba dinero a mi mano, bueno, esta parte no era para Dios, era para unos gramos, esta otra parte para la cervecita y esta otra parte era para salir con una amiga, cosas así, ¿verdad? Ujú. Y el hijo pródigo hacía eso, ¿verdad? Esta parte para la comida, pero no pensaba en su bien, en que en algún momento le va a tener que tener un momento de escasez, va a tener un momento donde le va a faltar. Ujú. Entonces, llega al punto, como vos dijiste hace rato, donde él se arrepiente. Ujú.
y dice, voy a ir junto a mi papá a pedirle trabajo, al menos como su siervo, como alguno de sus siervos, porque aunque ellos sean siervos, comen mejor que yo. ¿Te das cuenta su nivel de pensamiento, a qué nivel de miseria llegó? Él ni siquiera dijo, voy a ir a pedirle a mi padre que me dé la oportunidad de demostrarle que puedo volver a reconstruir todo eso que perdí, sino que dijo, no, yo quiero ser uno más nomás de su siervo. Al menos eso. Pero tuvo la sabiduría de reconocer su error. Tuvo la sabiduría de reconocerse. Y ahí es donde vos, algo dijiste muy clave, empieza un nuevo proceso con él. Y lo más maravilloso es que su papá le da identidad a él. Porque él llega sucio, él llega mal. Y dice, traigan el mejor calzado, traigan el mejor vestido. Vamos a matar el mejor becerro. Porque vino mi hijo. Y bien, ¿verdad? El padre le dio identidad con el calzado. Y si vos te pones a pensar, Dios cuando nosotros llegamos a su pie de ese proceso malo, es así, Él nos pone un calzado de firmeza, que es la palabra que dice, Sí. ¿Cómo se dice? Nuestro pie tiene que estar sobre la roca que es Cristo. Él nos pone un calzado y nos quita los trapos y nos pone una vestidura, nos da identidad, nos cubre con una vestidura nueva. Wow. Y ese sacrificio y nos quitan los trapos y nos pone una vestidura nueva. Y lo más sorprendente de todo es que después dice que el padre grita y dice, traigan el cordero, ponle el más gordo y mátenlo, ¿entendés? Y me viene nomás algo, ¿verdad? De cómo Dios Padre, cuando nosotros venimos del proceso malo y reconocemos delante de Él, Dios Padre nos pone la vestidura, el calzado nuevo, como te dije. Y también mató un cordero. Mató a su hijo por nosotros. Y ahí empieza un nuevo proceso en nuestra vida. Como dijiste, ahí empieza un nuevo proceso. También Jesús pudo haber hablado de la parábola del hijo pródigo, queriendo contar el proceso que iban a tener o estaban teniendo sus apóstoles y discípulos para luego entender que él era ese cordero que el Padre mandó sacrificar. Wow. Vaya revelación. Yo creo que más claro y hecho no puede estar. Creo que prácticamente Jesús se refería a eso. Le Sí, estaba dando una anticipación, podemos decir, de que dándolo es decir, prácticamente Jesús siempre hablaba con parábolas. sí, Hablaba siempre con parábolas, pero que en un sentido se podían tomar literales. Porque realmente era a través de las parábolas en las cuales muchas veces Jesús se anticipaba a sí, una realidad, de algo que hoy en día incluso ocurre. sí. Y por ejemplo, que él estaba diciendo al pueblo de Israel en ese momento, o sea, Jesús le estaba diciendo al pueblo, ¿saben qué? Ustedes son los hijos pródigos. Jehová Padre les dio todo a ustedes, pero ustedes se decidieron ir por otros dioses. Y eso habla el Antiguo Testamento. Sí. Decidieron irse por otros dioses, fueron esclavos, fueron esto, llegaron al punto de miseria. Y ahora el Padre quiere ver el arrepentimiento en ustedes. Y ahora que ve el arrepentimiento, va a poner un cordero. Wow. Isaías dice, como cordero al matadero fue llevado. Wow. Él estaba diciendo capaz al pueblo, yo voy a ser el cordero. Y el Padre le está dando una nueva oportunidad a ustedes. Y ahí empieza, como dijiste, un nuevo proceso. Yo creo que los nuevos procesos también, cuando una persona viene a los pies de Cristo, digámosle que las cosas que humanamente son complicadas y son imposibles de explicar, Dios las hace posibles. Ujú. Porque una persona que tiene que recuperarse de ciertos vicios, tiene que recuperarse de ciertas adicciones,
dejar ciertos hábitos, cierto pasado. Para la ciencia le dice, te va a tomar cierto tiempo, 10, 20, 30, 40 años. Pero para Cristo es una noche en que tengas un encuentro con Él. Amén. Así Y es. es tal cual, porque incluso podemos hablar en los procesos naturales. ¿Cuáles son algunos procesos naturales? Caminar, la parte donde tener una temporada de escuela a colegio, la universidad, los exámenes también son procesos que te avalan a pasar a un nivel mayor, el matrimonio, el noviazgo que es un antecedente a lo que es el proceso de un matrimonio. Luego los hijos, que tener hijos también es otro proceso más, el ser papá, el ser Ser mamá, abuelo. ser abuelo también otro proceso. Y yo creo que eso es algo natural, incluso en la Biblia se reflejan muchos procesos. José pasó por un proceso de ser abandonado, es decir, pasó por el proceso más malo para pasar luego por un proceso más bueno. Luego Jesús, el proceso en el desierto, el ser tentado, fue un proceso. Jesús también pasó el proceso de tener que saber que tiene que morir en la cruz. Él sabía para lo que venía. Y el momento de aceptar eso de que incluso hasta sudó sangre. El tener que aceptar que tiene que llegar a cumplir el llamado que Dios le trajo. Incluso hay otro proceso más, David, el proceso de ser nombrado rey desde tan joven y a los 30 años recién ser rey. Y decir que aún en esos procesos que David pasó, de preparación, de madurar, de entrenarse, de tener una mentalidad diferente para luego no matarla a Saúl. Y ser maduro en la fe en un sentido para luego ser rey de Israel. Otro proceso, vemos también en el proceso que fue de Mefiboset. Pasó un proceso horrible. Allá en Lodebar, donde ya Por no la había vida, consecuencia de sus padres. por las consecuencias de sus padres, que eso también puede ser un buen tema, porque muchas veces hay procesos que pasamos por consecuencia Sí, a otros. imagínate. Y decir que su proceso fue bueno después, que terminó Sí. viviendo en la casa del rey. Pero imagínate algo que dijiste recién que me sonó y me hizo ruido. Fue el tema este de David que dijiste que fue preparado y de eso vamos a hablar después, ¿verdad? Sí, Fue preparado y todo eso para llegar al punto de ser tan maduro y decir, no soy digno de tocar al ungido de Jehová, pero también fue tan necio y terco que se cegó por la belleza de una mujer que y mató a matar mató al mejor general, que él hizo tenía. un asesinato por una mala decisión, tuvo una consecuencia, un proceso. ¿Cuál fue? Así, Que su primer hijo murió. Y tal él se cual. humilló ante Dios, entró en ayuno y ceniza, dice la palabra, pero ni aún así esa mala decisión le llevó a una Y consecuencia. podemos decir que esa mala decisión en parte Dios tuvo misericordia, Sí, porque para él debería ser muerte. sí. Pero por amor que tenía Ujú, Dios por David, no le tocó a la muerte, le tocó a su ujú, hijo. ujú. Sí, y así mismo es. Y eso sería, por ejemplo, lo que sería el proceso malo. O sea, si bien en nuestra vida tomamos esas malas decisiones, como te dije, volviendo al Sí. tema del hijo pródigo, pero llegamos al punto de arrepentimiento, Sí, al nuevo tiempo, como vos dijiste, al matar al viejo hombre. El arrepentimiento te lleva a matar al viejo hombre y y nacer de empezar y nuevo. nacer de nuevo. Y en el nacer de nuevo empieza algo que podemos hablar ahora y decir que es el proceso bueno. Y Sí. el proceso bueno es una etapa de nuestras vidas donde nosotros nos lleva a grandes cosas. Ujú. Esos procesos ya son para impulsarte a algo mejor, para llevarte de la miseria a la riqueza Sí. en todo. Y lo que dijiste recién, un claro ejemplo de un proceso bueno fue David. Ujú. Llega Samuel, Dios le habla para ungir a un nuevo rey. Ujú. Se va a su casa, le ve a todos sus hermanos y le dice, no vaya a mirar el físico o la apariencia, yo miro el corazón. Le llaman a Ujú. David, le ungen, pero no es que ahí él se levanta y dice, bueno, yo ahora voy a ser rey de Israel, o sea, ustedes me Ujú. tienen que servir ni nada. No, yo creo que su papá le habrá dicho, muy bien David, te felicitamos, Bañate. genial, anda, sacate ese aceite, anda otra vez junto a las ovejas, ahí Ujú. es tu lugar. Y en ese lugar, con las ovejas,
es donde él pasó su preparación con los procesos buenos. ¿Y cuál era su preparación? Si venía un lobo, él peleaba con el lobo y le mataba. Al león incluso. El león, imagínate que él dice, cuando más adelante dice, le dice a Saúl, tu siervo peleó con osos y con leones y de la quijada del león le saca la oveja y le rompe la quijada. Imagínate, vos te pones a pensar los músculos, las garras y el colmillo, la cabeza que tiene un león. Y vas a decir, ¿cómo? ¿Cómo? Pero Dios estaba con él en ese proceso. Dios le estaba preparando. ¿Para qué le estaba preparando a David? Para cuando él vaya a llevarle comida a sus hermanos, él estaba sirviendo. Y si vos te pones a pensar en los procesos, me viene nomás esta revelación ahora, si vos te pones a pensar, todos los procesos buenos pasan cuando vos estás sirviendo. Wow. Porque David estaba sirviendo a su padre, cuidando las ovejas. David, ¿cómo terminó matando a Goliat? Llevando comida a sus hermanos, sirviendo. Wow. Imagínate, su servicio le llevó a su destino profético, algo que profetizaron en él. Entonces, les impulsó. Entonces, ¿qué pasa? Él llega y en ese momento, o sea, le mira a Saúl y dice, vos sos una criatura. Bueno, ¿qué es lo que vas a hacer? Pero él dice, no, tu siervo mató osos, mató leones por las ovejas. Y este incircunciso no es nada para mí. O sea, esto que llaman Goliat, que es grande en físico, en apariencia, para mí no es nada. Yo ya maté osos y leones. ¿Qué es lo que va a hacer este? Él sabía, pero te hago una pregunta, mano. ¿Qué hubiese pasado si David no peleaba con osos y leones? ¿Qué hubiese pasado? ¿Qué habría hecho en ese momento? Porque uno tiene que estar preparado para lo que viene, para tu promoción. David estaba listo, David estaba seguro. Dice, capaz vos vengas con espada y jabalina, pero yo vengo con el poder de mi Dios. Wow. Con los escuadrones celestiales, le dijo a Goliat. Y sabemos la historia. Tiró la piedra, cayó el gigante. Y lo más sorprendente de todo es que el proceso bueno te hace subir a otro nivel y también hace que seas recordado y reconocido por otros. Wow. Porque David mató a tantos y Saúl solo mató a miles. David mató a 10,000 y Saúl mató a miles. Creo que así dice la palabra. Y ese canto hasta hoy en día. Entonces, los procesos buenos lo que hacen también es que en la historia te quedes como una persona victoriosa, una persona con identidad y que la gente te reconozca. Pasa en todas las áreas de nuestra vida. Vos sos un buen profesional, un ejemplo, uno que estudia de doctor y es buen cirujano, es reconocido por otros. Y lo mismo en nuestra vida espiritual. Nosotros vamos subiendo de nivel por cada proceso que pasamos con Dios. Y empezamos a ser reconocidos y honrados por la gente. Somos respetados. Dios nos alumbra como nos están alumbrando con unas luces acá. Y somos más vistos. La gente ya te ve más. Wow. La gente ya te respeta. Que Manu, no. Manu no es así. Manu hizo esto. Manu tiene integridad. Manu honra a sus padres. Manu le respeta. Pero tuvo que pasar, Manu, un proceso para entender lo que es la honra. Para entender lo que es la obediencia. Para entender lo que es la integridad. Wow. No podemos hablar de algo si no fuimos procesados. El proceso bueno te da autoridad en el mundo espiritual para decirle a algo, yo superé y yo puedo hablar de eso.
El proceso bueno te da la autoridad de no juzgar a tu hermano. Wow. ¿Sabes por qué? Porque, Porque te da la capacidad de ponerte en el lugar de la persona y decir, ¿sabes qué? Yo te entiendo. ¿Sabes por qué te entiendo? Porque yo pasé por lo mismo. Pero si vos no sos procesado en esa área, le vas a juzgar. ¿Qué es lo que pasa hoy en día? Un ejemplo te doy. Alguien cae en pecado o se le descubre en un acto de infidelidad. La persona que no pasó por ese acto de infidelidad va a juzgar, va a decir, ¿cómo pio si él siervo? ¿Cómo pio si él está en la iglesia? O cómo si él, un ejemplo te doy fuera de la iglesia. ¿Cómo si él es un profesional, el doctor va a robar? O es ingeniero, va a robar, va a hacer fraude. Pero el proceso bueno te da la capacidad de decir, yo te entiendo. Y te puedo decir que podés salir de eso. Te da la capacidad de entender y como dice la palabra, no reprochar al otro, no juzgar al otro, sino que levantarle con amor. wow. Imagínate. Yo creo que también que todo proceso bueno también eh, no solamente te da autoridad para hablar de ese tema, sino creo que Dios también te da la autoridad para hacerle encaminar a otras personas, a que no cometan tus mismos errores, a que sean realmente preparados. Es decir, no, yo cometí tu mismo error. Es decir, yo creo que Dios muchas veces, si vos saliste de la pornografía, Dios va a poner almas que están en tu misma situación. Si vos saliste de las adicciones, Dios te va a poner almas en esa misma situación para que vos les prediques, para que vos les hables. Y realmente Dios, cómo hace las cosas, es loco. Porque hay un ejemplo que a mí me encanta, que es cómo Dios hace los milagros. Cómo Jesús hizo los milagros. A uno con saliva les recuperaba la vista. A otro le decía, mira, y miraba. A otro cambio, es decir, ahora eres sano, ya estaba sano. Es decir, Dios hace un milagro como Él quiere. Yo creo que en un proceso Dios te procesa como Él quiere. Dios te promociona como Él quiere. Y a través de como Él quiere, también te bendice. Y yo creo que es una buena revelación eso de David, porque también en José vemos lo similar. José era prácticamente el más querido por su padre. Y prácticamente por envidia a su hermano deciden venderle. Y todo lo que parecía estar mal, para José, todo lo que parecía estar mal, era parte de un proceso que pronto sería su promoción. Porque si vemos, tuvo su tentación con la esposa de Potifar, tuvo su tentación, tuvo su momento de quedarse ahí en el desierto. Quedarse ahí, todo se acabó. ¿Qué pasaría, así como pasó con David? ¿Qué pasaría si José caía en tentación? No iba a suceder lo que hoy en día fue plasmado que fue. Gobernador de todo Egipto. Imagínate. Y por consecuencia vino su bendición. Trajo a su padre, trajo a toda su familia y todo Israel fue a vivir a Egipto. Es decir, sí o sí, todo proceso malo viene con algo bueno. Es decir, no, al fin y al cabo, si vemos la cuestión, nada, al final todo es bueno. Es decir, y acá hay una cosa que a mí me gusta, es como darle un contexto bíblico a las cosas. Si vemos en Apocalipsis, menciona, ¿verdad?, que va a haber el arrebatamiento y que toda la iglesia de Cristo va a ir, pero van a quedar aquellos que no aceptaron a Cristo. Y menciona más adelante que aquellos no quieran negar su fe van a ser decapitados, van a morir. Y obviamente esa sería la causa para su salvación. Es decir, van a ser salvos, pero a consecuente de ser decapitados. Pero dice más adelante también que cuando ocurra toda esta guerra del Armagedón, ¿verdad? Dice que Dios va a reinar junto con el ser humano aquí en la tierra. Va a reinar. Y menciona un versículo en Apocalipsis de que todos aquellos muertos, decapitados, volverán a tener una oportunidad también para reinar junto con Él. Es decir, Dios en sí, en toda su soberanía, fue tan misericordioso hasta ese punto que aquellos que le negaron, imagínate, hasta cierto punto que se quedaron, y después fueron otra vez decapitados por decir, creo en Cristo. Es decir, Dios le dio tanta misericordia, no, ¿sabe qué?
yo sé que te voy a dar una oportunidad más. Te voy a dar una oportunidad. Y yo creo que muchas veces, yo me atrevo a decir esto de que incluso Dios muchas veces aprende de sus errores. Porque si vemos cuando pasó con Moisés, de que el pueblo empezó a adorar becerros, el pueblo se empezó a descarriar y Dios siente ira por el pueblo. Dice, voy a mandar toda mi ira, le dijo a Moisés, sobre todo este pueblo y que se extermine todo acá. Y aún así Moisés le dice a Dios que se arrepienta. Arrepiéntete de todo lo que has dicho. Arrepiéntete. Le dice a Dios Moisés, imagínate. Entonces yo me pongo en el caso de que muchas veces, yo creo que muchas veces Dios aprende de sus errores. Entonces creo que Dios llega a un punto de que Él es tan misericordioso de que da segundas oportunidades, terceras oportunidades. ¿Por qué? Porque somos su creación. Y llega un punto dado del que esto lo podemos plasmar en lo que es ser procesado y volver a nacer de nuevo. Aunque vos tuviste tus errores y caíste y le fallaste a Dios, ¿cuántas veces? 1 millón, 2 millones de veces. Porque cada día pecamos, no somos perfectos que le digamos, pero Dios aún con toda su soberanía decide perdonarte y darte una segunda oportunidad, como dice su palabra. Su misericordia cada día es renovada. Cada día, mira, ayer caíste, brother. Levántate otra vez. Dios te va a ayudar. Vos podés. Fuerza. Caíste otra vez. Tranquilo. Pequeños pasos de fe que van formando grandes cambios. Y es loco que entendamos eso porque yo creo que muchas veces los procesos son parte de una formación para aquellos tiempos difíciles. El proceso que uno pasa es porque Dios te está preparando para un tiempo para el cual quizás cuando llegue, si no te hubiese preparado, no hubieses estado listo. Capaz no hubiese llegado a pasar. Si Dios hoy en día no te está preparando en temas financieros, va capaz de llegar una crisis y puedas terminar mal. Entonces yo creo que muchos de esos procesos pueden ser también parte de consecuente de lo que es la preparación para lo que viene. Así mismo es. Y mencionando lo que es la historia de José, algo que me resuena mucho en el oído es que él pudo tener también procesos malos y tomaba malas decisiones. Sí, Y vos mencionaste algo muy clave hace rato, el tema de la mujer de Potifar. Porque dice la palabra que él estaba ya sin la parte desnudo prácticamente. sí. O sea que casi en el momento entendió y decidió correr. Pero como dijiste, ¿qué pasaba si tomaba una mala decisión? Iba a tener un proceso malo que capaz le hubiese llegado a ser de muerte. Imagínate. Y algo también que pasa con José y pasa con David. Al final, él tiene reconocimiento. Al final, en la historia, nos recordamos a un José cobarde, nos recordamos a un José negligente, recordamos a alguien que pasó proceso tras proceso y fue escalando, fue subiendo de nivel hasta llegar a tener un beneficio para su pueblo, para sus hermanos, para su generación. Porque cuántas generaciones después, recién en Egipto, se levantó un faraón que le quiso poner como esclavos al pueblo de Israel. O sea, nuestros procesos, mano, nos llevan a un nivel alto de preparación que también dejamos un legado a nuestra generación. Imagínate, Wow. como vos dijiste hace rato, los procesos malos pueden ser consecuencias de algo del pasado que pudo Ujú. haber hecho un antepasado nuestro. Pueden ser Sí, ligaduras. sí, pero nuestros procesos buenos ahora, vos y yo, podemos dejar un legado bueno y procesos Wow. buenos a nuestra generación. Amén. ¿Sabes por qué? Porque mediante nuestro proceso, ahora, por ejemplo, cuando yo tenga hijos y vos tengas hijos, le vas a enseñar, no va a ser más ese proceso malo de las maldiciones, sino que va a ser un proceso bueno donde vos le vas a inculcar, le vas a enseñar. Y creo yo en el nombre de Jesús que nuestros hijos van a crecer también y van a ser promocionados. Wow. José hizo eso.
José, al tomar buenas decisiones y soportar los procesos en la cárcel, con la esposa de Potifar, cuando sus hermanos le secuestraron por envidia, él no solo cambió su vida y la de sus hermanos, cambió su generación, porque Wow, vinieron cientos y miles después. wow. Yo creo que también todo proceso bueno, sabemos que puede ser algo que viene de Dios. Y al ser algo que viene de Dios, es algo que se tiene que cuidar, así como el primer amor. Un primer amor que no se cuida se enfría. Yo creo que el proceso que viene de Dios es algo que constantemente tiene que estar acompañado de Dios y no hacerlo con tus fuerzas. Constantemente, ¿cómo acompañado de Dios? El hecho de que aún en medio de tu dificultad, o aún en medio de ese proceso, bueno o malo, estés orando, estés ayunando, estés manteniéndote en la brecha, ahí en firme, porque si no va a pasar así como pienso que pasó con Salomón. Aunque su padre dejó un legado que para él después fue también promocionado, hubo un momento dado que Salomón, su ministerio, se fue mal, y muy mal se fue, que incluso hasta la última parte, dice, llegó a la conclusión de que todo es vanidad. Llegó a esa conclusión. Así es. Y dijiste algo muy clave, que los procesos buenos o sean malos deben de ser llevados de la mano con Dios en oración y todo eso. Y Santiago dice algo muy clave. Santiago 1:2 dice, alegrate cuando tengas procesos, porque Sí. esos procesos en vos están produciendo paciencia. ¿Sabe por qué paciencia? Porque cuando vemos algo o vemos la promesa de Dios en nuestra vida, queremos que ocurra así, rápido, rápido. ¿Y qué pasa? El proceso lo que hace es que vos tengas paciencia para entender que todas las cosas se hacen ordenadamente Ay, así en es. Dios. Entonces dice, Santiago 1:2 dice, gozate cuando estés pasando por proceso, porque eso produce en vos paciencia y esa paciencia produce en vos fe, dice. Wow. Imagínate cómo todo eso produce en nosotros el creer, el ser fiel a Dios, el ver cosas que otros nos ven. Inclusive nos llaman locos. Yo creo que la fe tiene un gran importancia en lo que es tanto en un proceso malo como bueno, Sí, porque tanto la fe en lo malo tiene que ser útil. Porque como dice, si tuvieras tan solo un granito de mostaza de fe y le decías a esa montaña que se mueve, se va a mover. ¿Y cuál puede ser tu montaña en esa circunstancia? Un problema, un estrés, la aflicción, la depresión, algún problema en el trabajo. Y aunque estés pasando ese proceso malo, si vos tenés fe de que Dios te va a ayudar a salir de ahí, mover esa montaña, vas a salir. Es decir, lo quiera o no, vas a salir. Pero en los procesos buenos, la fe también tiene un nivel también. De que vos estás creyendo fielmente. Porque si te pones a pensar, si Dios a la primera de cambio te diera todo, ¿de qué fe hablamos? Si Dios te diera de primera de cambio todo lo que vos le pedís, Señor, dame esto, al instante. ¿Qué fe vamos a hablar? ¿De qué fe vamos a hablar si Jesús mismo no hubiese resucitado? Entonces yo creo que la fe, lo bueno también tiene una gran participación porque vos estás creyendo, aunque te va bien, creyendo de que Dios te va a hacer vivir aún mejor, a un mejor nivel te va a llevar, a una mejor santidad te puede llevar, conocimiento, a un bienestar mejor te puede llevar. Entonces yo creo que la fe tiene un buen juego en ambas partes, porque aún así, nosotros hablamos de fe, pero imagínate una persona que no le conoce a Dios, hipotéticamente el caso de que no le conoce a Dios, pero le fue mal y también le fue bien. Podemos decir que en esos casos, ahí no estamos hablando de una fe, sino que estamos hablando de acciones por las cuales el diablo no tiene interés de que alguien que es suyo, pues, se quiera ir a Dios. Por lo tanto, siempre va a haber como que ese respaldo de parte de, es decir, nadie va a decir, ¿a quién crees? Dios. Todos te van a decir Dios, hasta el diablo cree en Dios. Es decir, ¿con qué te acusa el diablo? Con la Biblia. Por lo tanto, todos van a decir que cree en Dios, pero muchas veces en lo espiritual, ¿en qué reino te estás moviendo? Entonces yo creo que de acuerdo al reino en que te muevas, te va a ir bien igual y te va a ir mal también, pero en consecuencia, ¿qué te va a ir bien también en lo malo? Es decir, el diablo te va a hacer vivir bien, pero ¿a causa de qué? ¿A cambio de qué? Por
Por lo tanto, el reino de Dios es diferente. Dios te promete una vida, es decir, aunque el príncipe de este mundo esté destruyendo este mundo, Dios te promete una vida llena, plena, en abundancia, en paz, en gozo, en alegría. Pero cuando estás viviendo dentro de este mundo, agarrado realmente en la mano de Dios, como que las promesas de Dios aumentan más, a un nivel más. Es decir, no sé si me estoy explicando de que cuando vos crees en Dios en sí, tenés asegurado tu salvación, Sí. pero mayor es tu salvación cuando hiciste más cosas. Cuando ganaste almas, predicaste, evangelizaste, le predicaste a fulano de tal, a tu familia. Pero esas personas que fueron salvas solamente por su fe, como que no tienen nada, pero porque el hecho de tener fe. Entonces, lo mismo es la fe en la hora de los procesos. Dios te va a bendecir cuando tenés fe de que vas a salir adelante, pero mayor es tu bendición cuando tenés fe y agarrado fielmente en la mano de Dios de que vas a salir adelante. Así es. Entonces, yo creo que todos los procesos en sí, como hablamos, sean buenos o malos, ¿sabes qué hacen en nosotros? Uno, forman nuestro carácter. Sí, Forman nuestro carácter en saber tomar decisiones buenas, en saber esperar, y también forman nuestro carácter en lo que es eh, saber ver el panorama, analizar las cosas. así O es. sea, todos los procesos te preparan para que uno seas maduro, puedas ver el contexto de una forma diferente y puedas caminar firme Así es. en todo. Porque sea David, sea José, sea cualquier personaje de la Biblia, al final de todo llegaron a ser hombres que caminaron en integridad, caminaron en una madurez y por sobre todas las cosas aprendieron a ser obedientes a la voz de Dios. Wow. Yo creo que hablar de procesos incluye muchas áreas, incluso procesos financieros también Sí, podríamos mencionar, ¿verdad? Que hay un momento donde uno pasa crisis y realmente está pasando una prueba de vivir una vida en escasez, abundancia, procesos en la salud, gente que pasa por situaciones horribles en el hospital, no porque un familiar está mal o porque justamente te tocó un accidente. Hay muchos tipos de procesos que podríamos mencionar, pero el tiempo no nos daría en sí, base. Pero yo creo que, por último, ya para concluir, quería preguntarte, hablar de procesos, y ya estuviste mencionando algunas partes de tus testimonios partes puntuales, pero nos podría dar así una parte total de lo que Dios ha hecho en ti en base a lo que es proceso. Por algo, Dios te llamó a hablar sobre este tema. claro. Bueno, si voy a hablar de mis testimonios, yo creo que este podcast va a ser corto, ¿verdad? Pero eh, yo tuve mi momento. ¿Por qué hablé del proceso malo? Porque estuve en un proceso malo. ¿Qué es proceso malo? Imagínate nacer en una, creyendo y conociendo lo que es la palabra del cristianismo en sí, pero igual querer buscar otras cosas. Igual ser como el hijo pródigo. Tomar tus cosas es irte por las cosas que están mal. Estar, por ejemplo, en mi caso, estar 13 años en adicciones, estar en la pornografía, tener bipolaridad, tener depresión, ansiedad. eh, Todo eso fue mi proceso como ese hijo pródigo. Decidí vivir mi vida a mi manera, tomar las decisiones a mi manera. ¿Y qué pasó? Eso hizo que yo dañara a muchas personas también. Eso hizo que Wow. yo destruyera cosas, destruir la confianza, por ejemplo, y cosas así. Pero al fin y al cabo, mano, lo que pasa con todo eso es que me llevó a un arrepentimiento, me llevó a reconocer al Dios de mis padres, me llevó a humillarme y reconocer y volver a casa, no solo a casa física, volver a casa
espiritual con papá. Dejar que Él me vista, que me saque Wow. mis trapos, me vista, me cambie el calzado, me dé un abrazo y me diga, yo maté el mejor cordero que tenía por vos. Wow. Y hoy quiero que empieces un proceso bueno. Y hoy por hoy te puedo decir, no estoy en ningún tipo de consumo. Algo que para la ciencia es que se puede borrar en 80 años, que es la pornografía, o un hueco, un cráter que deja las drogas en tu mente porque perfora tu cerebro, que puede sanar en creo que en 40 años. Dios sanó al instante en mí. Yo puedo tener una concentración porque al principio tenía secuela. Dios puedo tener una buena concentración. Yo tenía un soplo en mi corazón que Dios sanó. El soplo es un agujero en mi corazón. En fin, yo entré en este proceso bueno y lo que Dios hizo fue darme una familia restaurada. Porque Dios no solo, mano, te sana a vos, te salva a vos. Detrás de vos, como hizo con José, sana a tu familia, restaura a tu familia y salva a tu familia. Esa es su promesa. Wow. Entonces, esos procesos buenos yo estoy viviendo. Hoy por hoy estoy acá sirviendo a Dios, entregándome a Él. Hoy por hoy estoy a punto de cumplir el sueño de mi vida, que es casarme. Voy a formar una familia. Wow. Y son cosas que yo no tenía pensado en un momento. Pero hoy, por dejarle a Dios procesarme, tengo todo eso. Wow. Tremendo realmente lo que estás contando y realmente Dios te da, no es lo que Dios, tenés la autoridad para hablar de eso. Sí, Dios te hizo pasar por tanto, por el hecho de que hoy en día puedas testificar y ayudar a otros a lidiar con la misma situación. Yo creo que todo proceso viene con ese fin, ¿verdad? Yo creo que Dios nos llama a llamar a aquellos que están en nuestra misma sí, situación y yo creo que este episodio es un incentivo para eso, para que realmente la gente entienda de que Dios te está llamando. Así como el hijo pródigo, Dios mataría al mejor becerro por amor a ti. Y yo creo que así como Dios dice la palabra de que hay fiesta en los cielos por uno que se arrepiente, yo también pienso que hay fiesta en los cielos por uno que vuelve a casa, amén, así por uno es. que vuelve a la casa de papá, a la casa de donde Dios te llamó, donde Dios te creó, donde Dios te trajo. Porque si hoy en día estás con vida, ahora habiendo pasado por una circunstancia global mundial de pandemia, crisis financiera, enfermedades, que hoy día un mosquito, Ansiedad, ansiedad, depresión, la parte que eso despertó a tanta gente con problemas mentales y sí. de decir que hoy en día también un mosquito te puede matar y al día siguiente ya no estar con vida. Hay una frase que, para terminar, Sí. ¿verdad? Hay una frase que me dijeron a mí antes de yo dejar todo lo que es las adicciones. Y hoy quiero decirle a las personas que llegan a ver esta grabación, ya probaste todo en tu vida y con todo perdiste. No perdés nada probando a mi Dios, que si sana, Wow, restaura y amén. transforma. Así mismo, yo creo que, así como dice uno de nuestros pastores, si hasta acá no entendiste nada, entonces no entendiste nada Sí, sí, literalmente, porque a ver, claramente te estamos diciendo, ¿verdad? Hay un sí, Dios que puede transformar aquello que es imposible, cambia aquello que científicamente, e incluso analizando y viendo la forma, es imposible. Dios es un Dios de locos, un Dios así de es. locuras. Así que yo te vuelvo, y te repito, te vuelvo a animar realmente que aún estando en estos tiempos, Dios te está dando una oportunidad. Que hasta hoy en día seas comida es porque Dios tiene un propósito contigo. Dios no crea cosas sin propósitos. Dios crea cosas con propósitos y aún más Amén. siendo nosotros su mayor creación. Es decir, mayor es tu propósito. Así que yo te animo realmente, incluso en este momento preciso,
a que realmente te pongas en cuentas con Dios, realmente te empieces a poner realmente firme por Dios y a pelear por Dios, porque yo creo que tus recompensas, si estás pasando procesos malos, vas a empezar a vivir una vida de nacer de nuevo con procesos nuevos y procesos buenos. Así que yo creo que despedimos hasta acá. Realmente estoy muy feliz, Miguel, de que realmente hayas estado compartiendo con nosotros este momento. Yo creo que la gente es necesario que sepa y si es por algo, yo fielmente creo que Dios va a hablarte. Yo creo que todo lo que te hemos mencionado no ha sido en vano, porque esta es la quinta vez o cuarta vez que estamos grabando este episodio Sí. en este mismo día. Así que yo creo que nada es en vano. Yo creo que sean las personas que lleguen, va a ser a las personas necesarias y a las personas que realmente necesitan escuchar esto. Así que nos despedimos. Hasta acá, síganos en nuestras redes sociales. No se olviden de suscribirse, acompañarnos en todas nuestras plataformas de audio como de imagen. Así que, chao, chao. No.